en lo personal me complace muchísimo estar aquí con la invitada de hoy. Bueno, tengo que decir que nos conocemos hace muchísimos años. Ya hablaremos un poco de ese recorrido. Y me complace mucho, en nombre de Rafael José Díaz, mi colega, mi compañero, poderla tener en el día de hoy, en este archipiélago, en esta isla. Márgara siempre ha hecho como mucho recorrido y ya en la última, más reciente, está en Londres y viene con frecuencia a Tenerife, ¿no? Tenemos la fortuna de que su hijo tiene una casa aquí en el sur y ese ha sido como el mejor regalo para tenerla con frecuencia. Bueno, nuevamente me complace mucho que podamos conversar con ella hoy también. Bueno, yo quería preguntarle de entrada esa situación que a veces se presenta o que se presentó durante muchos años desde Europa a América por el tema de las migraciones, ¿no? De las migraciones que muchas veces tenían que ver con la guerra, tenían que ver con en fin, con tantos problemas en ese siglo XX tan escabroso, ¿no? Y la primera pregunta que quería hacerte, Márgara, es que nos hables un poco de esa decisión familiar. ¿Cómo fue la decisión de cruzar el océano? ¿Cómo fue de alguna manera las decisiones de la familia? ¿Cuántos eran? En fin, yo creo que eso es algo muy importante y nos ha marcado a muchísima gente, ¿no? Pensando en Márgara Rosotto, me daba también hace poco pensar también en otra colega que Márgara conoce bien, por ejemplo, Victoria de Stefano, un caso bastante similar de autora italiana, que viajó con sus padres, eran 4 hijas, llegaron pequeñas y bueno, hicieron finalmente su vida en Venezuela, ¿no? Victoria, aparte de narradora, de la narradora y la novelista extraordinaria que fue, se murió hace poco, se dedicó a la docencia, trabajó mucho tiempo en la fundación, en la Facultad de Arte, y me acuerdo que me dijo que en una conversación que hicimos hace mucho tiempo, que ella más o menos comenzó a reconocer el español entre el año 5 y el año 6. Esa era su historia, ¿no? Pero me gustaría que me contaras la tuya. ¿Cómo fue esos primeros años y bueno, finalmente cómo lo recuerdas? ¿Cómo te sentías? Bueno, entonces fue un gran momento para el pueblo italiano, digamos, que el gobierno ofrece salir digamos, de la inmensa pobreza en que había quedado Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces habían países, ¿no?, que abrían y una de esas, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, y mi padre con el dedo escogió Venezuela. Él se enamoró de Venezuela desde antes. Se enamoró de Venezuela por el clima, porque le gustaba el español, que estaba lleno de eses, decía él, eses con S, obviamente. Y él se fue en el 50. Y nosotros pudimos irnos, mi hermana, mi madre y yo pudimos irnos 3 años después. Llegamos en diciembre del 58. Es decir, justo un poco antes de la derrota de Pérez Jiménez,
de la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces eso fue un signo absolutamente positivo para mi padre también, ¿no? Claro. A ver, llega mi familia y llega a un país libre, por fin, ¿no? Así que es una historia, digamos, común. Entramos, había que trabajar, papá fue empleado en un taller mecánico, pobrecito, él era mecánico de bicicleta, pero tenía que aprender de autos, pues algo hizo, y mi madre y mi hermana y yo, pues que mi hermana es menor, entonces nos ocupábamos de coser en casa, pero no como costurera, porque en la familia de mi madre todas eran maestras recién graduadas, pero ninguna trabajaba. No se podía trabajar en esa época. Pero cosíamos todos allí, ¿verdad? Y por ese motivo de tener que, digamos, vivir un momento económico difícil, entonces, y yo llego de 12 años, que es una edad de apertura a la vida, vamos a decir, puer, ¿no? A la vida ya. Entonces, no pude ir a la escuela. Durante 5 años, de 12 a 18, esos años fueron los años en los cuales, con un gran amor a mi padre, lo declaré enemigo para toda la vida. Por esos años perdidos fue un horror, es decir, no. Eso era inaceptable, porque además en la escuela de Italia yo venía con mucho cariño de parte de la maestra, que mandaba cartas diciendo, acuérdense que los hijos de los inmigrantes después nos los mandan a la escuela. Cuidado con Márgara, mucho cuidado, la niña está aprendiendo español, etcétera, etcétera. Nada. A los 18 años, un querido, bueno, estoy extendiéndome un poco, un querido vecino venezolano me dijo, ven acá, el Ministerio de Educación tiene una ley que dice, los mayores de 18 años se pueden presentar para un examen de, según cómo salgan, siendo extranjeros, siendo lo que sea, se le reconoce la primaria. Yo tenía la primaria lista, por supuesto, en Italia, ¿no? Y me dijo, mira, léete este librito de cívica, léete un capitulito de la historia de Gil Fortune, que era un monstruo espantoso, así, y ve a presentar. Yo acababa de cumplir 18 años, me presento y saco un bellísimo 13. La nota es de 0 a 20. Sí. Y ahí inmediatamente me inscribo en un colegio nocturno, en un liceo nocturno. Porque en ese momento ya yo estaba trabajando como secretaria y había cambiado ya, y mi madre y mi hermana ya no trabajaban. Entonces ahí empieza una época ya de integración mayor. Muy bien. Digo mayor porque yo en Caracas escuchaba al comienzo, ¿verdad? El vendedor de periódico que decía, el mundo. Y yo decía, ¿y este mundo por qué lo llaman todas las tardes? ¿Dónde estará? Ni sabía que era un periódico, digamos, ¿no? Y pues esos son nuestros comienzos, digamos, y después todo lo demás es muy, muy largo de contar. Y ya prácticamente estabas en la adolescencia. Sí. ¿No? Sí. Y a nivel, digamos, ese aprendizaje comenzó y tuviste que hacer un esfuerzo para nivelarte a nivel de bachillerato. No. ¿Algo así? No hizo falta. No, porque las escuelas primarias en Italia en ese entonces eran excelentes. Claro. Por un lado. Por el otro, amábamos el español. Digamos que aquello era un placer, hablar en español, decir esto se dice así, esto se dice así, hasta el punto que mi hermana, somos una familia un poco enloquecida con el idioma, ¿no? Mi hermana es una lingüista, ¿no? Entonces la lengua era fascinante, ¿no? Es decir, cuando uno se enteraba que existe una palabra como cachicamo, oye, es una cosa maravillosa.
es algo fuera de pensar, ¿no? Sí. Entonces ya estaba Sí. cercana a lo que sería la universidad, Sí, ¿no? sí, sí. Y ya tenías más o menos una idea o una fijación de lo que podías hacer. ¿Cómo fue ese trance? Hacia la universidad. Sí, Seguía siendo en la tarde, ¿no? Es decir, yo correcto. tenía que elegir una carrera nocturna, porque ya en bachillerato era nocturno. Sí, En Venezuela hay muchísimos liceos para gente que tiene una cierta edad. claro. Y el paso a la universidad, inmediatamente después, ¿verdad?, del bachillerato, yo me inscribo en la escuela de letras, porque letra es como la literatura era como lo que me tocaba hacer. Siempre me he preguntado si eso es lo que yo hubiera querido, siempre me he preguntado para qué ha servido, pero eso era como desde que yo era niña, desde la escuela primaria había una especie de reconocimiento, de cariño, de saber esta niña va por allí, ¿no? En las escuelas primarias, estoy hablando de la única que viví, que es la de, porque mi hermana no, mi hermana tenía menos edad que yo, entonces Sí, ella entra en la primaria aquí, bueno, aquí, sí, en Venezuela, ¿no? Y en la primaria había un ejercicio estupendo, un ejercicio de lengua, que se llamaba composizione, en sí, italiano, ¿no? O sí, sea, composición, ¿no? Y entonces la maestra daba un título. sí, Por ejemplo, decía, día, hoy es un día de lluvia, hagan una composición, escriban algo sobre eso. Y uno podía hacerlo o en poesía, o en un cuento, una crónica, lo que fuera, ¿no? sí, O, oye, es eso, por ejemplo, visita de un tío lejano, ¿no? Entonces fue una práctica estupenda esa, ¿no? Y siempre lo que yo escribía era muy apreciado, muy que al final tenía que hacerlo público para los demás estudiantes. claro, Entonces ya desde ahí había como una tendencia, ¿no? correcto. Mi padre era un gran lector, fue quien me enseñó a leer, Había libros en tu casa. sí, Mm, fue quien me enseñó a leer, pero mi padre creo que estudió solamente hasta el tercer grado, pero era lector de Dumas, de Los Mosqueteros, de las grandes novelas decimonónicas, ¿no? sí, Y amaba mucho la literatura él, ¿no? Y tenía una gran pasión por la medicina también. De hecho, una rama de nuestra familia se fue hacia la medicina, ¿no? sí, Y mi abuela era partera, era en la época en que se estudiaba 4 años, en Italia me refiero, ¿no? sí, La mamá de mi mamá. claro. ¿Qué significó, a ver, eh, entrar a la universidad, en esa escuela de letras? ¿Qué significó las primeras amistades, los primeros profesores? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Para mí todo fue Claro, profundamente nuevo, pero no por Venezuela, sino por ser la universidad. claro. Para mí la universidad era el lugar donde hay que ir, donde uno Y lo ha sido en tu vida y lo completa. no sé hacer otra cosa, no sé hacer otra cosa, ¿no? Y entonces en ese sentido era una cosa que se siente a flor de piel, la pasión por la clase. Y debo decirte, hoy en la distancia de tantos años, después de haber, digamos, vivido tantos periodos de estudiante en la escuela de letras, después en el posgrado, después el doctorado, o sea, a través de... A mí la escuela de letras me marcó. A mí la escuela de letras, una escuela desordenadísima, Sí. una escuela donde había un talento impresionante, ¿Qué? donde ¿Te refieres al profesorado? al profesorado, Sí, al profesorado, al profesorado. sí, Es decir, y una universidad perdón, y una carrera la cual tenía el promedio más bajo, solamente le ganaba a filosofía para poder entrar. Así que se imaginen, entraba
¿no? Todo el mundo podía entrar. Maravilloso. Sí. Porque ¿qué va a hacer? Le decían los padres. ¿Qué va a hacer tú allí? Nada. Leer, por fin. Leer novelas. O escribir poesía. Ya. ¿No? Entonces era una escuela muy particular, era como de vocación, como de locura, ¿no? O sea, ahí van o los que están fuera de la ley y de todas las posibilidades de conseguir trabajo y que no le importa, o los escritores in ciernes, ¿no? Y de eso hay muchísimo, y de eso Claro. y en ese sentido fue, vamos a decir, un cultivo, una llama viva de escritores y de poetas, la Escuela de Letras. Una escuela a la cual yo en muchísimos momentos me enfrentaba como cualquier estudiante, pero que tenía, mira, es difícil, o sea, nombrar a cada uno de esos talentos, porque son muchos. Sí. Un profesor de literatura inglesa como Díaz Solís, literatura inglesa. Sí. Era un extraordinario cuentista y un extraordinario traductor. Exacto. ¿Y quién conocía literatura inglesa ahí? Bien. Nadie, y muchísimo menos yo. Sí. Y cuando te presentan un librito de la tierra baldía de Eliot, después de eso tú o te mueres o cambias. No puede ser. Sí. Por decir un nombre. Y en ese clima absolutamente estimulante, ¿cómo fuiste encontrando tus intereses? ¿Cómo fuiste pensando, por ejemplo, en qué podía ser tu tesis, no, tu tesis? Por ejemplo, quién te acompañó en el proyecto de la tesis? Solamente una curiosidad de cómo comenzaban a ser los intereses. Y una cosa muy importante, en paralelo, ¿qué pasaba con la escritura, con tu escritura? Ya estaba allí presente, por ejemplo, la poesía de manera clara, es decir, tú estabas haciendo poesía, Sí. escribiendo poesía Sí. en paralelo, ¿sí? Yo creo que sí. Muy bien. Yo empecé incluso a tener pequeñas, generosísimas. Yo primero empecé como traductora en Monte Ávila. Eh, Haciendo traducciones. Sí. Traducciones del italiano y del portugués, pero del portugués era tratando, porque todavía no había hecho el doctorado en Brasil, pero Sí. ahí estaba el interés, ¿no? Un poco. Sí. Y en realidad, con mi escritura, mira, era de una timidez. Bueno, fíjate qué interesante esto, porque acabo de recordar que la primera vez que yo publico en Venezuela es un largo poema, siendo yo estudiante, creo, que le di a Pérez Peralta, director de una revista que se llamaba En-A. Ah, sí. En HAAA. N-A-A. Ahí estuvo José Balsa, Exacto. Carlos Noguera, todo ese grupo, sí. Fue una revista importante. Importante. Yo nunca pertenecí, siempre lo digo, a ningún grupo. Sí. Por ejemplo, al grupo en A, ella publicó ese poema que generosamente Pérez Peralta me dijo, precioso, lo vamos a publicar. Usted acaba de entrar en la puerta ancha de la poesía. Digo, vamos a ver, porque esa felicidad existe entre los jóvenes, ¿no? Sí. Y él era de una generosidad extraordinaria. Pero yo trabajaba, como les digo, de noche estudiaba y de día trabajaba. Así que yo le entrego el poema, qué maravilla, dentro de tantos días nos vemos en el café y le doy un ejemplar. Y nada más. Y esa fue mi paso por ENA, el primer paso. Pero un paso lindo, porque cuando alguien te dice eso, aunque tú no lo vas a creer, obviamente, pero tú dices, yo puedo seguir. Yo puedo seguir un poco. Muy bien. Eso fue lo primerito en Venezuela. Después, digamos, la escritura es fundarte
me publicó pequeñísimas cosas modestísimas que yo Sí. excluyo inmediatamente de aquí no hay nada de eso. Entonces son aproximaciones de aproximaciones. El primero fue Restos del viaje, Resto del viaje, no, pero no lo menciones. Tengo espantoso. del año 79. 79. Sí. Y también muy cerca, corrígeme, luego vino Brasa. Luego vino Brasa, y Brasa vino un poco a corregir. Bueno, uno siempre corrige, ¿no? El otro siempre. Yo estaba, un paréntesis, yo estaba un poco como editor de Fundarte en esa etapa. De manera que esos libros los conocí muy bien. Y luego el extraordinario Viola d'Amore, Sí, ese ya sí. más tardecita, Más en tarde. 1986. Y ese libro para mí marca mi deseo de escribir una lengua exactamente idéntica en las dos, entre el italiano y el español. Y el título, Viola d'Amore, que es el nombre de un instrumento, se dice igual en las dos lenguas. Correcto. Siempre haya algo según, pues también me dice un deseo como de interpenetración rítmica o desde luego autobiográfica la hay. Entonces Viola d'Amore, que era un libro que tenía poemas de amor también, Sí, y ese está traducido al italiano también. ese está traducido. Aurinso. Un punto importante, termina la escuela de letras, te gradúas Me gradué. y das ese salto a Brasil. Eso, ¿Cómo ocurrió eso? Y Sí. porque te vas con un proyecto de hacer doctorado sí, con literatura brasileña, ¿no? Siempre me ha impresionado ese salto y creo que trabajaste con Antonio Cándido, Sí. ¿verdad? sí, Cuéntanos cómo fue eso, cómo fue esa decisión, por qué Brasil. sí. ¿No? Yo me gradúo en el 77, digamos en julio, y en septiembre entro ya a dar clase en la universidad. Correcto. En el propio departamento. En el propio departamento Sí. había un poco una carencia de cursos de crítica, y en ese entonces ya mi tutor, porque Antonio Cándido era, Ángel Rama, Ángel Rama. como profesor de letra, era mi tutor, me dijo, bueno, prepara un curso sobre Walter Benjamin, porque eso es necesario, los chicos necesitan, tienen base, ya tú puedes entrar, tú ya tienes, había tomado cursos, él impulsa la crítica latinoamericana. Muy grande su impulso, bueno, no termina. Acaban de publicar las cartas de Ángel Rama, bueno, un coso inmenso, Sí. es decir, es una figura monstruosa. Y entonces yo entro a formar parte del personal de la universidad, ¿verdad? El primer nivel, ¿no? En la cátedra de teoría y crítica literaria latinoamericana. Sí. Benjamin no era latinoamericano, ¿eh? pero según él era importante. Y lo fue, y lo sigue siendo. Claro. Y lo sigue siendo. Y fue una lección maravillosa, como de morirse del terror para una persona recién graduada, pero... Entonces, ¿cómo llego a Brasil? Ángel Rama da un curso en la escuela, dio muchos cursos, uno sobre el cuento latinoamericano. Y por supuesto, incluyó autores brasileños, que no sabíamos ni remotamente dónde estaban, quiénes eran, ¿no? Y leyó un cuento, para mí, bueno, leyó muchas cosas, muchos autores, pero ahí yo me aproximé a los autores brasileños, toda la escuela de letras, ¿verdad? Nos acercamos a ese otra cara de la luna latinoamericana, que era imprescindible absolutamente conocer. Que no podemos llamarnos latinoamericanos sin falta Brasil. No estamos, ni Brasil ni Caribe, por supuesto, pero sobre todo Brasil.
Y ahí fue tan impactante para mí leer cuentos de João Guimarães Rosa y de Clarice Lispector, Sí. que eso sí fue para mí la muerte. Es decir, muere una persona y nace otra. Algo, fue una epifanía. El cuento de Clarice Lispector que me llevó a la locura de querer hacer una tesis sobre Clarice Lispector, que solamente Rama me dijo, ¿estás segura? Bueno, a ver, eso fue, digamos, mi inicio, ¿no? En la literatura brasileña. Un cuento impresionante, un cuento que se llamaba Instantánea de una señora. Instantánea, era, vamos a decir, 75% de una cuartilla. No era una cuartilla, ¿no? Bueno, es nada, una señora que no vive con su familia, sino en una pensión, y el domingo la llevan a almorzar con la familia, a bañarse en una bañera, a ducharse en una bañera muy cómoda, a comer bien, a estar con los niños, y luego al volver a la pensión. Esa instantánea es una crítica de la vejez, de la familia, de las instituciones sociales, es decir, en media cuartilla y media, ¿verdad? Hay una revelación impresionante digamos, del papel de la mujer y de las relaciones inhumanas que establecemos entre las familias. Bueno, por decir que ahí yo dije esto es. Entonces Rama era mi tutor, Sí. como era tutor de muchos otros, ¿no? Y yo le decía, bueno, yo quisiera hacer la tesis de letras sobre Clarice. Oye, eso no es suficiente, ¿no? Bueno, hice una tesita, menos mal que nadie la lee ni por favor, y con él, con su gran generosidad, y vio que yo estaba interesada. Entonces me dijo, muy bien, entonces tú vas a estudiar literatura brasileña. Es importante la función de un tutor, de una palabra que te dice, tú eres tan bueno para esto, aunque sea mentira, pero te hace vivir, te hace crecer, ¿no? Y me dice, y tú vas a estudiar, tú vas a trabajar con Antonio Canda. Antonio es mi amigo. Vamos a hablar a ver si él tiene cupo en la Universidad de Sao Paulo. Bueno, ok. Pero yo sabía muy bien que yo estaba demasiado chiquitica para cualquier cosa. Y entonces hice un máster muy lindo, muy feliz yo, de un máster, y además nació mi segunda niña, un máster en la Universidad Simón Bolívar con Ana Pizarro, con autores brasileños. Sí. Con autores brasileños, entonces empieza ese diálogo, ¿no? Y después del máster, continuó 1 o 2 años, y entonces surge una oportunidad de la misma Universidad Central que daba beca a sus profesores, beca de doctorado, porque no había doctores. Y había te estoy hablando de los años 80, ¿no? No había doctores, y entonces era necesario preparar a los chicos. Pero ¿cómo se hacía? Entonces la universidad maravillosa, la Universidad Central de Venezuela, mi alma mater, bueno, traiga su proyecto de doctorado, traiga un tutor que lo acepte a usted y le damos el sueldo completo a donde usted vaya. Bueno, algo. ¡Qué época! ¡Qué época! Sí. Ni en los Estados Unidos, que todavía luchan para tener un año de sabático, porque para ellos es mejor un semestre. Y para mí toda la vida ha sido un año. Sí. Bueno. Entonces, claro, al terminar el máster hubo un pequeño receso, nace mi niña, creo que un par de años, siempre sigo en la central y aplico para hacer un doctorado. Y claro, y ya Ángel Rama le ha escrito a Antonio Cándido, aquí te mando una chica, que es lo normal, que es lo que hacemos siempre
los profesores de todas las universidades, mira, este chico es muy bueno, él está interesado en Sí. trabajar contigo. Oye, ¿qué te parece? Forma parte de nuestra vida, ¿no? Él lo hizo y entonces ahí empieza mi verdadero Brasil. Claro. Entonces me inscribo justamente en la cátedra de Teoría Literaria y Literatura Comparada, dirigida por Antonio Cándido, y trabajé, por supuesto, tesis sobre autores brasileños solamente. Bueno, era interesantísimo el programa. Y en ese interín... Brasil fueron 4 años. 4 años. Sí. 4 completo. años. Pero en ese interín llega el Viernes Negro. 1983. Exacto. Sí. Y tantos otros profesores como nosotros tienen que regresarse y entrar en ese horror de devolver el dinero, porque eso es una beca que te da. ¿Y cómo vamos a devolver ese dinero? Sí. Muchos tuvieron que volver. Nosotros, porque teníamos la beca tanto de mi esposo como mi ex esposo como yo, ¿qué hacemos ahora? Pero como somos fanáticos del doctorado, nosotros íbamos a comprar un pequeño apartamentito, pero era o comprábamos el apartamentito o aplicábamos al doctorado. Y por supuesto, el doctorado mata apartamentico y casa y mata todo. Doctorado es doctorado. No hay nada mejor que un doctorado, ¿no? Y entonces nos llevamos ese dinerito del apartamentito, de una cuota inicial que íbamos a dar. Así es como se hacen las cosas, ¿no? Y entonces ese dinerito nos permitió resistir 1 año y medio o más y pudimos terminar el doctorado. Y entregamos el doctorado a la universidad. Porque si no hubiera sido devolver el dinero y una vergüenza horrorosa. Claro. 4 años. Cuéntame una cosa, en paralelo a ese proceso tan interesante, ¿cómo iba tu proceso poético en paralelo? ¿Fue también posible escribir, tener esa línea de trabajo? 80 años, 80 y 85. Ujú. Yo creo que ahí en esos años no recuerdo lo que yo escribía. Por ejemplo, Épica Mínima del 96 Era pudo épica. haber sido en parte Pudo, escrita sí, pudo, sí. en esa fase. Sí, pero lo que recuerdo era una absoluta pasión por la poesía brasileña, Claro. que significaba la libertad, el sentido del humor, la suficiencia, el gusto, una apertura a todos los sentimientos, grandes maestros, tienen ellos, grandes maestros, Sí. y que no tienen límites. Entonces, creo, sí, tienes razón, sí, sin duda, porque ya está presente en Épica Mínima. Sí. Y ese poemario, que venía siendo el 4.º poemario tuyo, ganó una cosa que en ese momento era muy importante, que era la Bienal de Poesía José Antonio Ramos Sucre. Sí. Que ganar ese premio siempre era Para mí fue... difícil, ¿no? Era una para gran mí fue referencia. el premio. El premio. El premio, Sí, que dividía el mundo en dos. sí. Termina Brasil, regresas otra vez a Venezuela, Sí. te reincorporas a la Escuela de Letras Y doy literatura brasileña. y te... ajá. Claro, porque, Muy bien. o sea, esta cosa, y de ahí salen chicos que sé que están trabajando Clarice Lispector, que están trabajando literatura brasileña. Sí, no, era ese el compromiso moral con la Universidad Central, desde luego, ¿no? Tenía que devolverle el dinero, de verdad, esa es la función. Entonces allí continuó, ¿no? Hice Sí. traducciones de autores brasileños Fundarte, traducido a Cecilia Mireles, un poco pequeños Sí, folletitos, y para mis estudiantes siempre estuvo presente. Pero en la Biblioteca Ayacucho Sí. traduje libros gruesos, traduje a Oswald de Andrade, La crisis de la filosofía mesiánica,
O sea, era la época que Raman trabajaba mucho a esos autores Claro, en la claro. biblioteca Ayacucho. Tuvo mucho que ver con la biblioteca de Ayacucho. Sí, Sí, sí. muy bien. Luego viene otra etapa, corrígeme, Márgara, que es, ajá, asumes otra vez la escuela de letras, la cátedra brasileña, y finalmente creo que hacia ya fin de siglo te estás como jubilando o algo así. No, yo me jubilo en el 2001, hacia uno o dos, creo que Correcto. en el Uno o 2000. dos. Sí, uno o dos. Y ahí tienes el paso a Estados Unidos. Sí, pero ¿Correcto? antes Ajá. trabajo muy cerca con la universidad, con la ULA, la Universidad de los De Andes, los Andes. porque la Universidad de los Andes tenía una profesora brillante, que ya no está aquí, y Ana Río Bueno, una gran amante de la literatura del Brasil, Sí. que estudió literatura brasileña y que abrió lo que se llamó el GILBRA, el Grupo de Estudios Brasileños, y que hizo una revolución en la Universidad de los Andes. Una auténtica revolución, digamos, importando, ¿no?, la gran literatura del Brasil, invitando profesores. Entonces yo la asesoré mucho. Ella fue muy estudiante en la Escuela de Letras, antes. Entonces me dediqué mucho, sin moverme de la central, por Sí. supuesto, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso fue antes, ¿no? O sea, Antes. 5 años tal vez. Sí. Y entonces, entonces Sí. Te jubilas. me jubilo, ya cumpliendo. Y en ese periodo me gano una Fulbright. Correcto. Me gano una beca La beca Fulbright Fulbright. por la universidad y yo aplico en Venezuela, en la Fulbright, un proyecto sobre escritura de mujeres latinoamericanas, otro libro maravilloso que salió en la facultad. ¿Eso lo hiciste en compañía de algunas colegas No, o no? era una edición. Una Yo me edición. ocupaba de la edición, Sí. pero con muchos intelectuales que trabajaban el tema de la escritora, ¿no? Sí. El tema de la ansiedad autorial, que era el tema general, ¿no? Y que fue publicado en Venezuela. Sí. Un libro que ganó un premio en LASA, Sí. 2006 2006. salió el libro. 2006. Sí, Bueno, importante. ves, ya yo estaba. Era el proyecto original de la Fulbright, esa. Sí. Y entonces voy a Estados Unidos, a un lugar especialísimo para mí, porque a mí Estados Unidos nunca me interesó, excepto el pueblito de Emily Dickinson. Nada más. Emily Dickinson, los alrededores con Robert Frost ahí, con sus cosas de granjas, nada más. Yo me muero en Nueva York. Esa estancia fue más interesante para la poesía que otras, te pregunto. O sea, tenías un poco más de libertad, de inspiración, de reconcentración, ¿sí? Mucho más. Porque primero Brasil era un alma de fiesta. Después estaba con toda mi familia, que también Correcto. era maravilloso. Sí, Después estaba con la conciencia que era un encargo que me había dado la universidad. O sea, no era solamente un doctorado, era el doctorado. La universidad me pagó ese doctorado. O sea, me pagó el sueldo completito, sí, ¿no? 4 años es mucha cosa. Entonces había que publicar, había que escribir, había que hacer exámenes, además había un corpus de materias, ¿no? Y escribir una tesis doctoral, que además es un poco una pequeña muerte. Claro, después uno resucita, cuando la presenta, después uno resucita. Pero ahora, Estados Unidos, yo estaba sin familia. Primero porque los chicos eran grandes, después porque ya me había divorciado. Entonces estaba, digamos, tenías más tiempo para ti. más tiempo para mí. Y aunque la integración a la vida era menor que en Brasil, porque claro, al tener los niños, entonces los niños tienen otros niños, amigos, entonces era una vida más sociable en Brasil, mientras que en Estados Unidos era un poco más profesional nada más, ¿no? Sí. Entonces,
creo que después del 2000 empiezo a publicar otras cosas, ¿no? Sí. Otras cosas. Eso es interesante. A ver, tratar de ordenar, bueno, ordenar no es el verbo, eh, digamos, la bibliografía tuya como poeta, porque, por ejemplo, hay una etapa que tú mismo la has definido un poco como de principiante, que de todas maneras son libros que a mí me parecieron siempre muy importantes, como Restos del viaje y Brasa, ya los mencionamos, del 79 los dos. Luego viene Viola de Amore y Épica Mínima, que son dos libros como robustos, muy fuertes, es decir, mucho más densos, diría yo, que los dos primeros, ¿no? Después de ese casi no me acuerdo, pero surgió en el 2009, ya estabas en Estados Unidos, una, una antología poética que creo que se llamó Del Esplendor. Sí, pero Ajá. antes hay un libro que sale en el 2002, Ujú. que yo no me sé la cronología, me acabo de acordar ahora viendo, Sí. en el 2002 un libro que sale en Torremosas, en Madrid, Ajá. que es El diario íntimo de Sor Juana. Ah, sí. Creo que es Sí. 2002 o 2003, Sí. o sea, antes del 9, ¿no? Sí, que fue 2009. edición española. Sí, Sí. sí. Y que es un poco poemas, como hay poemas que no son de verdad, ¿no? Es Sí. decir, que es la voz pues, poética recrea unos poemas que no son de Sor Juana, pero que dice que son, Ya. que dice que son. Y ese libro me gusta mucho. Te Me gusta sigue mucho. gustando porque viene un poco del gusto de conocer Sor Juana, de dar los cursos a los chicos. Y ahí empezó la idea de metamorfosear la voz poética en una posible Sor Juana, pero que luego llegaba a la modernidad y luego a la voz de incluso de poetas, de mujeres poetas populares. O sea, era, Es digamos, un como libro un importante. ancestro que había que darle ese libro me gusta, Claro, digamos, ¿no? claro. Y es del 2002 o 3, 2002 o creo. 3, sí. Sí, Y después sí vino la antología del Esplendor. O haya, sí. sí, Y ¿no? del 2005 no tendré algo. No recuerdo. No recuerdo. Bueno, Sí, del sí, Esplendor, muy bien. sí. Que es la Eh, de Puerto Rico. Perdón, la de Costa Rica. Del Esplendor es de Costa Rica. de Costa Rica. Sí, de la Perfecto. Universidad de Costa Rica. Sí. Sí. Y bueno, más recientemente, en los años recientes, está Tundra, ¿no? Que Ah, es un Tundra. libro importante, ¿no? Tundra. Y bueno, y un poco más acá, Laboratorio Lombraciano, ¿no? Sí, Que es una edición bilingüe, sí, ¿correcto? sí. ¿Cómo ves esa evolución? A ver, ¿cómo ves? Bueno, eh, Tundra es un grupo de poemas que escribo del 2001 al 2004, que es el trauma de los Estados Unidos. Lo llamo así. Es decir, fue la pérdida total de direcciones. O sea, para mí, es el poemario más horroroso que hay. Más horrendo, más... Ese librito lo leyó un poeta italiano que había estado en Venezuela, era un poeta amigo, y dijo, yo lo traduzco al italiano. No lo toques, que yo lo quiero traducir al italiano. Tundra es un libro que marca mi primera, digamos, cuando digo trauma es que tú llegas al teclado en Estados Unidos y no está la ñ. ¿Qué les parece? No está la ñ. ¿Y qué vamos a hacer?
¿Qué ponemos? NH, que sería el equivalente en portugués. No, me parece. Por decir, digamos, para un escritor, ¿qué significa vivir sin la ñ? No se puede. Sí. Es decir, pero no es culpa de Estados Unidos, simplemente es otra cabeza, es otro modo de pensar, es otro tipo de instrumentos, otro tipo de ética, es otra cosa. Sí. Y la conciencia de que es otra cosa y que no sé qué es esa cosa es muy, muy angustioso, muy angustioso. De ahí salen, de esos primeros años, ese librito. Y Tundra es un poco, pues, se va convirtiendo después en una cosa más bien metafísica, ¿no? De la condición humana, la imposibilidad del lenguaje, ¿no? Pero es la experiencia marcada de los primeros años de mi... Y fueron años maravillosos, maravillosos, con estudiantes cariñosos, con un grupo de profesores bueno, que tenían a una persona gratis, porque la Fulbright era la que pagaba, no era la universidad, ¿no? Es decir, todo era, o sea, no era que yo era una inmigrante en Estados Unidos, o sea, en el sentido de sentirse una pobre inmigrante. Bueno, nunca me sentí, ni siquiera en Venezuela tampoco, la verdad. Pero claro, tú veías otras cosas, ¿no? Entonces, ese Tundra es, para mí marca, por motivos distintos que el premio de Ramos Sucre. Claro, claro. Te quiero animar a ver si nos lees algunos poemas. ¿De Tundra? ¿O de, No. De las cosas, de alguno que quiera, Bien. que cualquiera que te quiera. Sí. Sí. Eh, Poema, algún poema, o dos o tres poemas que te gusten. bueno, sí, podría ser Tundra también, ¿ah? Uno de Tundra, uno Sí, Leviario, demasiado. ¿Cómo será? Me encantaría más bien escuchar también, pero no Al sé si final, eso viene. Al final te van a hacer algunas preguntas. Sí. Podría leer del último. Muy bien, Podría leer el último. excelente, sí. Sí, que es un libro en 3 lenguas, italiano, español e inglés, de poemas ekfrásticos, ¿no? O sea, poemas que son poemas sobre obras de arte. Esa es la definición, ¿no? De la éfrasis, ¿no? Y estas obras de artes son de un escultor, otras de un pintor dibujante italiano, un escultor canario, también de un dibujante italiano y de una norteamericana, italoamericana. O sea, son imágenes que producían poemas, ¿no? Esto salió a fines del año pasado y está, digamos, en Amazon ahora, en enero, algo así. Claro que lo ideal sería que pudieran ver también las imágenes, las claro, imágenes. ¿no? Sí. Pero bueno, alguna cosa puedo leer de ahí tal vez, uno o dos, a ver. Son poemas que también a veces se basan en personajes literarios también. A ver, acá. Por ejemplo, ¿verdad? Tiene el rostro, ¿verdad? De una cabeza. Eran cabezas escultóricas de este escultor, que es un artista muy reconocido en las Canarias, que es además profesor de escultura en la universidad, que es Román Hernández. Bueno, y el título, el título se llama Secretísima Ciencia, que también viene, en realidad, el título es en inglés Top Secret Science. Uh-huh. Y el rostro, de verdad, un rostro lleno de ciencia. ¿Ah? Y este es el poema. Algún animal funesto ha puesto sus huevos en mi cabeza. Agujereó los nervios craneales
y todo se me hizo ostentosa acidez, y me oprime las sienes, y me mantiene en constante expectación, masticándome un ángulo del labio inferior, y vigilo sin cesar, respiro sin tragar, trago sin digerir. Es por eso, solo por eso, que soy el mejor. ¿No? Este tiene que ver con estas figuras, ¿no? En el caso del dibujante italiano, que ya está muerto, a ver, ya son otro tipo de figuras, son como unas figuras enigmáticas. Por ejemplo, lástima, ¿no? Que son como de cuadritos, como los dibujos que hace uno cuando está en una reunión insoportable y va haciendo dibujitos, pero era un dibujante importante, ¿no? Un pintor. Entonces, uno de estas figuras ya no tienen título, sino números, los poemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la experiencia de esto, después comentaría que son como muy breves, que me inspiraron mucho en los haikus, ¿no? No tienen, digamos, la estructura de haiku, pero son muy, muy cortos y un poquito impactantes, ¿no? Por ejemplo, la número 10, que es esta, dice así: la mona jerarca descansa ante muchos soles, funda un lugar que atrae el silencio, una pausa que oblitera el gesto, y de la repetición logra desentrañar un recorrido, una casi lujosa caligrafía. Bueno, y el último, que es un artista que trabaja como en monoprint, hace un poco cosas un poco más cercanas a imágenes, con materiales y con papel. Podría leer el último. Por ejemplo, o sea, no son figurativos, ¿no? En el caso de ella, yo respeto el mismo título del poema, del papel, perdón. El poema lleva el mismo título del papel, no en el caso anterior, en el caso de los dibujos, ¿no? Bueno, digamos, esta construcción monoprint se llama Pasaje Nocturno. El pasaje nocturno lleva al centro de la caricia, camino del erizamiento, un arrebato, una aflicción de ternura por ese vello tímido rosado a contrapelo, y una hoja gigante que cae tan cerca como una gran estrella, ¿no? Digamos que esto es la última aventura, ¿no? ¿Y hay que leer algo más? Bueno, sí. Otro más de la realidad, ¿no? Porque esto parece que no. No sé, realmente, Otundra o Sor Juana. Sor Juana fue una aventura también maravillosa. Me hizo mucha gracia Sor Juana. Escribí una receta también aquí, a los Sor Juana. Bueno, aquí hay uno que se llama De los saberes inútiles. Sor Juana era muy sabia, leía todas las cosas sabias, era importantísima. Y ella, este poema fue traducido al inglés y fue publicado en una revista de la Massachusetts Review, y se ganó el premio, la traducción, el traductor. El traductor se ganó el premio de la mejor traducción del español al inglés. Qué bien. ¿No? Que me sentí un poco aludida, pero nada más. De los saberes inútiles. ¿De qué sirve saber que el divino Monteverdi compuso piezas de clavecín para conciliar el sueño de su mecenas?
y de que existen 150 especies de arañas venenosas en suelo americano, y que la Conitum napellus, seda del corazón, los atropellos y tanto alivia como envenena, y que no es la armonía un círculo, sino una línea espiral. ¿De qué sirven comas pitagóricas, diapasones y tortillas, instrumentos que encadenan y otros de liberación? Y esta musurgia universales, ¿de qué sirve sobre mi mesa tantos años prometiendo vana erudición? Si estoy lejos de tu aliento, oh mi amor, oh amado y amado por sobre todas las ciencias, y mundana cosa, y sagrado alimento, oh. Y claro, todas estas obras, ¿no? Son mencionadas por Sor Juana, ¿verdad? La Misurgia Universalia era como la enciclopedia de la época. Ella contaba digamos, conocimientos sobre la biología y sobre la flora náhuatl, Claro. ¿no? Es decir, como les digo, proviene un poco de una investigación, un poco, ¿no? Sí. Sí. ¿Quieren que leamos un poema más? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Otro Tundra, puede- ¿verdad? Tundra es terrible. Tundra se la trae. No se puede leer. Hay unos que no se puede leer. Y hay un poco de tratar de sobrevivir en esta tundra, ¿no? Hay que sobrevivir. Por ejemplo, aquí tenía una sobre la lengua o sobre, a ver, vamos a entrar en media res, no, mejor, ¿no? Sí. Han traído a la pequeña famosa pianista a ver el paisaje, el clima, los lejanos monumentos nevados. Pero ella tiembla violentamente por el frío y el dolor en los dedos. Piensa que está en la Plaza Roja de Moscú. Sonríe en su abrigo demasiado liviano o corto o incongruente. No sabe que la cultura de los túndricos consiste en apretarse la piel duramente, capa sobre capa, con una indumentaria incomprensible pero eficaz pero deforme. No sabe que al final del invierno los cuerpos reemergen blancuzcos, lechosos, como después de una larga enfermedad, preguntándose ante el espejo, recién nacidos, ¿qué país es este, Agripina? Este es un verso de Juan Rulfo, Sí. el último de Lubina. Sí. ¿Qué país es este, Agripina? En Lubina. Excelente. Quiero hacerte dos preguntas en breve y para animar a la audiencia. A ver, una que tiene que ver con tu perfil académico. Hay una situación o una circunstancia como muy triste, por ejemplo, y es que las facultades de filología hispánica cada vez tienen menos matrícula, ¿no? ¿Qué es esa señal? ¿Qué te hace pensar en eso? Bueno, hoy el panorama es muy complejo, es difícil, digamos, dar una respuesta apropiada a una situación, porque es un fenómeno mundial. Sí, También es en las otras universidades. sí, mundial. Por supuesto, incide una nueva manera una nueva lectura, incide Internet, incide que se hacen las cosas más rápido. Pero yo tengo un amigo tan querido de la Universidad de Wisconsin, un peruano, que cuando se hablan estas cosas,
Dice, pero si hace siglos que se dice que la literatura está en peligro. No, Hace siglos, siempre se ha dicho. muy bien. Entonces no importa si hay pocas matrículas. El que se va a escribir va a servir. Claro, es una respuesta sin ninguna documentación, digamos, ¿no? Porque o creemos o no creemos, o ya no se escribe a mano, ya no, y ni siquiera a máquina, ya, es decir, ya hablamos, ya la experiencia de la relación entre el cuerpo, la lectura, y la lectura ya se ha perdido, digamos, ¿no? Ya, por ejemplo, bueno, ya los chicos ya no escriben, ¿no? O sea, cuando mandan textos ya no se escribe. Los muñequitos sustituyen la lengua, ¿no? Sí. Y les digo una cosa, los muñequitos tenían su función. En los hospitales norteamericanos habían 10 muñequitos. Y entonces el primero era así, el segundo así, el tercero así. Era para medir el grado de dolor. Y el último era... Sí. Entonces decían, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? En los hospitales norteamericanos. Si tú no tenías un vocabulario miserable, no, pues es que me duele por aquí, pero aquí sí es una picazón o lo que sea. No, ahí tú ves y está 7. Ah, no, si es 7 hay que hacer. No, pero usted está al 12, vamos a darle un calmante, ¿no? Entonces me parecía a mí genial. Cuando lo vi por primera vez, yo decía, pero qué maravilla, no es necesario tener una lengua, ¿no? Lo cual tenía otro peligro, ¿no? Pero cumplía una función. Pero los muñequitos que te sustituyen, estoy alegre, estoy feliz, te quiero mucho por el corazón, o una persona que se quita el sombrero, eso ya no sé. Sí. Ya eso es sin duda pereza, se pierde el lenguaje, se pierden las emociones para comunicar la lenguaje. Porque si decir yo te quiero, puedes decirlo a menudo, pero siempre el corazoncito y bueno, y después le pone el corazoncito a la persona que te atiende, al doctor, al amigo. Bueno, es algo que me hace pensar en un nuevo modo Sí. que no sabemos a dónde llega. Pero yo quiero la voz de mi amigo peruano. La literatura tiene siglos. Se ha muerto la novela, se ha muerto el autor, siempre se muere periódicamente. Cada 20 años se muere el autor, ¿no? Ahora hay una muerte colectiva de autores, de personajes, de historias. Ya no importa contar una historia. Sí. Bueno, No sabría cómo sí. entenderlo, ¿no? Me afecta, me parece Sí, sin una duda. pregunta terrible. Y un poco la otra era un poco conexa, ¿no? Que tiene que ver con cómo ves, digamos, el movimiento de la literatura escrita en español, ¿no? Estaba recordando, por ejemplo, Octavio Paz en Los hijos del Limo hablaba de las correspondencias en el siglo XX. Es decir, por ejemplo, comenzaba con la reflexión de lo que había sido para España la generación del 98, todo ese pensamiento crítico, toda esa preocupación, cómo de alguna manera esa generación sin duda influyó en el modernismo hispanoamericano, ¿no? Cómo fue también de importante para la generación del 27 el modernismo hispanoamericano. Es decir, no se entiende quizás a García Eso Lorca sin Rubén Darío, ¿verdad? Eso es. Y después hay otro salto hacia las vanguardias, ¿no? Después de la 27, entonces viene del otro lado Huidobro, ¿no? Vallejo, Neruda, en fin, ¿no? Él hablaba, por lo tanto, de esos contrapuntos, ¿no? ¿Tú ves contrapuntos hoy en día en la experiencia literaria escrita en español? ¿Cómo no lo ves un poco más fracturado digamos, de manera distinta a lo que se veía en el siglo XX? ¿Cómo lo ves? Sí, claro, sin duda. Y además viene un nuevo factor que son, digamos,
que es la literatura de las diásporas, Todo. que, que viene muy bien la palabra fractura, ¿no? Sí. Y hay también, no sé, es muy difícil verlo como un gran conjunto, ¿sabes? A mí me resulta difícil ver, es más, decir literatura hispanoamericana y latinoamericana ya implica líneas distintas, Mm. ¿no? Y ahora hay como estos centros fuera del centro, ¿no? Que sin embargo muchas veces le hacen el juego al centro, ¿no? Y no te sabría decir. Sin duda hay paradigmas que se han caído. Digamos, por ejemplo, un paradigma, el poeta misionero, ¿no? Eso se ha caído, digamos, ¿no? Sí. Para bien o para mal. El poeta se va a las casas editoras, escribe lo que le piden, cobra, ¿no? ¿No? Lo que está de moda, ponle un poco de esto y otro poco de lo otro. Lo mismo las novelas, lo mismo la novela. La novela está teniendo una especie de amplitud. Se escriben novelas sin novelas, sin historias. Hay un crítico coreano estupendo que está, justamente hace poco sacó un libro sobre la crisis de la narración, que diferencia completamente lo que es la narración, que es nuestro camino de la literatura, ¿no? De los famosos stories, ¿no? Que son todas estas, te cuento mi historia, entonces todo el mundo venga, vamos, cuéntame tu historia, y el otro, y entonces es una gran apertura a la literatura. Entonces no tiene nada que ver, porque es una autopromoción y porque viene conectada con el sistema de una sociedad de informática, donde no hay una comunidad que produce el calor de la información. Ya lo decía Benjamin, ¿no? Sí. Con la famosa, el trabajo de él, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica se llamaba, que es una obra maestra, es decir, que ya no está el trabajo, ¿no?, del artesano junto para contarse las cosas, sino que ahora uno saca provecho, ¿no? Y es un provecho de la sociedad informática, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver con la narración. Entonces, eso no tiene nada que ver con la narración. Eso es lo que es la teoría de él y es un gran crítico en contra, digamos, de este modo de, entre comillas, apropiarse de aquello que no tiene nada que ver con narrar. Porque para narrar necesita un ser humano que escucha, como el que se está muriendo y el médico habla, como la abuela y el niño que duerme, como los amantes que se cuentan los sueños, ¿verdad? O sea, hay una ausencia de eso, porque está la pantalla, y la pantalla es otra cosa, digamos, él tiene toda una serie, él lo explica muy bien, pero es como decir que algo está pasando, hay algo, muchas cosas, están cayendo los paradigmas. Muy bien, pero para mí debe ser porque hay que sobrevivir. Ni va a morir, no puede morir, sobre todo el soplo poético. El soplo poético que también está en la novela y en un cuento y en... No, Bueno, eso no. En la gran literatura siempre ha estado. Eso no se... Pero se han caído los paradigmas. Uno de esos, como te digo, el poeta... No, ahora está el poeta profesional en internet, tú sabes, que va viendo. Editores que buscan nuevas voces, a ver. Premios en el aire, a ver. ¿No? Es decir, es todo un momento otro, ¿no? Sí. Que no entendemos. Y que ya yo estoy al final de un proceso y no sé lo que puede ocurrir, la verdad. Okay. Bueno, muchas gracias. Yo creo que de todas maneras podemos...